MacLeod entró en el amplio salón y se sirvió su trago favorito. Frío y sereno como siempre, disfrutaba su bebida mientras contemplaba el lento anochecer sobre la ciudad. Pero a pesar de su aparente calma, algo lo inquietaba ligeramente, algo que permanecía oculto, fuera de su alcance. Pero MacLeod no era de los que se daban por vencidos. No se iba a detener hasta destapar todo el asunto. Pero lo que encontró fue la puerta de un misterio que evocaba los ecos de un pasado remoto y legendario. Yo soy Emma. Me encanta leer y escribir, pero no cualquier cosa. Un día decidí cortar con todo. Armé la mochila y me alquilé un lugar soñado ideal para escribir. El problema es que cuando llegué, resultó que no era lo que imaginaba. Por suerte no estoy sola. Tengo una biblioteca llena de libros que me hacen compañía. Son mis historias favoritas. De terror. ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? A veces la felicidad está escondida en alguna parte de la memoria. Nada, estoy leyendo El corazón delator de Edgar Allan Poe. ¿Por qué? ¿Parezco nerviosa? Pero loco. No estoy loco. Mis nervios abrieron mis sentidos en vez de destruirlos. Yo puedo escuchar todas las cosas, del cielo y de la tierra, y algunas del infierno. No estoy loco. Voy a contarles una historia. No supo cómo llegó la idea, qué voces fueron las que susurraron por primera vez, pero una vez en su cabeza, creció hasta acosarlo día y noche. La verdad es que no tenía ningún motivo. El viejo nunca le había hecho nada y en el fondo lo quería. Uno de sus ojos se parecía al de un pájaro muerto, de un color azul pálido, con una nube blanquecina. Un ojo ciego, pero que lo veía todo, buscando dentro de él. Y de a poco, la idea, la voz, se apoderó de él. Matar al viejo y librarse para siempre de esa mirada.
Ahora, esto es difícil, porque ustedes creen que es una locura. Pero si lo hubieran visto, el genio, la cautela, la maestría con la que ejecutó su plan. Yo te vi. ¡Ah! ¡Estoy leyendo! Shh. Cada noche, cerca de las 12, iba a su habitación y abría apenas la puerta, muy suavemente. Luego acercaba un farol cerrado para que no se filtrara la luz y metía con cuidado la cabeza. Recién ahí, con mucha cautela, encendía la lámpara, pero con una aleta cerrada. Un rayo de luz, fino, como el de una telaraña, se clavaba en el ojo ciego del viejo. Hizo esto durante 7 noches interminables. Finalmente, en la 8ª noche, estaba por prender la lámpara cuando el viejo se incorporó en su cama. ¿Quién anda ahí? Se quedó inmóvil, sin emitir un sonido, y durante 1 hora no movió un músculo. Tampoco el viejo, en todo ese tiempo, volvió a acostarse. Sabía lo que estaba experimentando el viejo. Posiblemente trataba de tranquilizarse. No es nada. El viento en la chimenea, un ratón en el tejado, algún insecto. Finalmente se atrevió a abrir la lámpara. Un rayo de luz cayó directamente sobre el ojo muerto, Que estaba abierto. ¡Ah! Con un alarido se arrojó sobre él y lo ahogó con el colchón. El viejo trataba de escapar débilmente y a través de la tela le llegaba un golpeteo constante y desbocado. Era su corazón, latiendo desesperado. Sostuvo con firmeza el colchón sobre su cuerpo hasta que de a poco los latidos se fueron apagando. El ojo ciego ya no volvería a atormentarlo. Trabajó rápido y en silencio. Primero la cabeza, después las piernas y los brazos. Luego levantó las tablas del piso y escondió las partes por separado. Después limpió todo con cuidado. No dejó ni una mancha de sangre. Terminó justo antes del amanecer y justo a tiempo. Los golpes de la puerta retumbaron en toda la casa, como un latido. Bajó tranquilamente y les dio la bienvenida a los 3 agentes de policía. ¿Por qué no? ¿Acaso tenía algo que temer? Un vecino que había escuchado el grito los había llamado. Sonrió y les explicó que había sido él mientras dormía. Eso era una pesadilla. Los invitó a pasar y los condujo por toda la casa. Les sugirió que revisasen todo. Bien, muy bien. Luego los guió a la habitación del viejo. Le mostró que estaba todo perfectamente en orden. Se estaba divirtiendo con los policías, que parecían satisfechos y ni siquiera imaginaban que estaban parados sobre el cadáver del viejo, oculto bajo sus pies. Pero después de un rato, la cabeza empezó a zumbarle. El zumbido se hacía cada vez más fuerte y pulsante. Comenzó a hablar en voz más alta para tapar el ruido, pero era inútil. El zumbido era cada vez más alto, más rítmico, más vivo. Los malditos policías que seguían ahí, riendo y conversando. ¿Cómo no escuchaban ese sonido enloquecedor? Empezó a caminar por la habitación, golpeando el piso, casi gritando para tapar los latidos. Pero ellos seguían ahí y lo miraban curiosos y se reían.
Y el sonido crecía más y más y más y llenaba toda la habitación. ¿Cómo es que yo no? Se detuvo y los miró azorado. Por supuesto que lo escuchaban. Ellos sospechan. No, ellos sabían. Ellos saben. Y se están burlando de mi desesperación. El latido no dejaba de sonar y se mezclaba con sus risas. Ellos sabían. No lo soporto más. ¡Miserables!, les gritó. Se arrojó al piso de rodillas y arrancó una de las tablas del piso. Levantó entre sus manos el corazón aún tibio. No disimulen más. Aquí está. Es el latido de su implacable corazón.